Bendecidos, Señor. Yo te pido que hables a nuestro corazón, que tú prepares nuestro corazón para recibir tu palabra, que quites ese velo de nuestra mente para poder discernir, para poder entenderla y formar convicciones en nuestra vida, Señor. Que el día de hoy sea un día diferente, donde ya no regresemos a casa igual, que podamos llegar a casa con una convicción, con una manera de vivir nuestra fe de manera diferente. Ponemos esto en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Creer en la idea de un Dios es una cosa, pero creerle es otra cosa muy diferente. Es un pensamiento de Charles Spurgeon, un predicador, se le conoce como el príncipe de los predicadores, por ahí del siglo XVIII. Y yo sé que esta frase la tenemos muy fresca porque es una frase que yo aquí escuché, es una frase que dice nuestro pastor Paquito también mucho, y es una verdad, ¿no? Qué diferente es creer que hay un Dios y otra muy diferente creerle a Dios. Mira, ¿saben? Muchos de nosotros, los que estamos aquí, también los que nos miran por Zoom, tenemos en la boca eso, ¿no? Decimos y creemos que le creemos a Dios, pero si miramos honestamente hacia nuestro corazón, no le creemos. Si miramos nuestros hechos, nuestro día a día, nuestra manera de vivir, te vas a dar cuenta que realmente no le creemos. Y fíjate que este pensamiento, el creer y no creer, se le llama una dicotomía. Es decir, es una idea, un concepto que tiene dos sentidos opuestos. Creo, pero no le creo. Y sabes, esta manera de vivir, de actuar, de pensar, de llevar nuestra fe, es algo que se venía viendo desde el principio de los tiempos, desde Adán y Eva. Ellos decían creer, pero no creían. Tenemos el caso cuando Adán fue engañada por la serpiente en el capítulo 3 de Génesis. Veíamos que Eva creía en Dios, le escuchaba, tenían una comunicación con él, pero Eva no le creyó. Ella prefirió escuchar y creer en lo que la serpiente, Satanás, le decía que creerle a Dios. Prefirió buscar su deseo que creerle a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Desechó la palabra de Dios. Tenemos otro caso, Caín y Abel. Caín creía en el concepto de Dios. Creía en él. Creía en el concepto de Dios, que existía. Pero sin embargo no le creía. ¿Por qué? Porque llevó una ofrenda según su pensamiento y según su razonamiento. Sin embargo, Abel le creyó a Dios y él llevó un fruto y una ofrenda agradable a Dios, que era un animalito. Y así nos podemos ir a lo largo de la historia y podemos ver a un Noé y la generación perversa. Podemos ver a un Abraham y a Lot. Podemos ver también a Josué y Caleb, ¿recuerdas? Y a los 10 espías. Podemos ver, también la Biblia nos habla de David y de Saúl. Comportamientos opuestos. El pueblo, los profetas y el pueblo desobediente del pueblo de Israel. Todos ellos creían en un Dios, pero solo algunos le creyeron a Dios. Y mira, yo quería empezar con este concepto, con esta idea en nuestra mente para que pudiéramos preparar nuestro corazón y pudiéramos analizar qué es lo que realmente hay en él. Así que, pues bueno, sin más, vamos ahí a nuestro versículo, a nuestro capítulo 10 de Marcos, versículo 10 al 32. Y bueno, voy a dar lectura. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Amén.
Muy bien, vamos a entrar un poquito en contexto. Esta es la tercera vez que Jesús anuncia acerca de su muerte. Pero quiero que me acompañes 2 capítulos atrás, en el capítulo 8, versículo del 31 al 38. Aquí es la primera vez que Jesús habla de su muerte. Recordemos que Jesús ya se estaba perfilando a bajar a Jerusalén, a cumplir con su misión, con su propósito. Él, cuando da este primer anuncio, se encontraba en Cesarea de Filipo y estaba ahí con sus apóstoles. Y vamos a leer lo que dice. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después del tercer día. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Este es el primer anuncio. Y fíjate, ahí en el versículo 31, dice que el Hijo del Hombre tendría que padecer mucho, pero no da muchos detalles de cómo iba a padecer, qué es lo que le iba a ocurrir. Aunque en el versículo 32, si te fijas, dice: esto les decía claramente. No nos lo dice Marcos, pero yo creo que el Señor hablaba con ellos claramente. ¿Por qué? Porque el Señor quería que ellos vieran el propósito que Él tenía. El Señor se estaba dirigiendo a Jerusalén a morir. Y el Señor, que Él quería que ellos no solamente creyeran en Él, que en Él existía, sino que le creyeran a Él. Eso es lo que Él buscaba. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, desde que el Señor empezó con su ministerio, ya hacía 3 años, aquí ya estaba a punto de terminar con su ministerio, el Señor venía repitiendo que Él era el Hijo de Dios. Venía mostrándolo con su poder, con sus milagros. Pero los discípulos y los que lo seguían no lo habían entendido. Entonces Él quería afirmar sus corazones en la obra que él iba a hacer. Y fíjate, ¿y cómo sabemos que no lo habían entendido? Pues bueno, nos lo dice ahí adelante en el mismo versículo 33, ¿no? Cuando dice que Pedro, un versículo antes, lo toma aparte para reconvenirle. Y es cuando yo no sé qué, yo pensaba, imaginaba, bueno, ¿qué le habrá dicho Pedro, no? Oye, Jesús, espérate, oye, pero ¿cómo que te vas a ir a la cruz? Oye, hay tantas cosas que hacer, imagínate tú y nosotros 12. O nosotros 12 y tú, ¿verdad? Probablemente era su pensamiento. ¿Qué había en la mente de Pedro? No te entregues, mira, vamos a edificar una ciudad, vamos a levantar más las murallas, tenemos tantas cosas por hacer aquí en la tierra. Y entonces por eso que el Señor le reprende: apártate de mí, Satanás, quítate, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. Qué increíble, ¿no? Y mira, yo sé que a lo mejor Pedro no es el único que tenía esta idea. Digo, Pedro lo dijo porque sabemos que Pedro era muy aventado. Pedro alzaba la mano, era el que primero se lanzaba, el que decía, el emocional, ¿no? Ese era Pedrito. Pero yo te puedo asegurar que no solamente él pensaba esto. ¿Por qué? Porque un capítulo más adelante, los discípulos venían discutiendo quién sería el mayor, como repartiéndose ahí el puesto político, el hueso, ¿no? Como dijeran. O sea, no habían entendido nada. Seguían teniendo su vista puesta en las cosas de la tierra, mas no en las cosas del cielo. Y fíjate, esto nos pasa mucho a nosotros. Cuando nosotros llegamos a la iglesia por primera vez, no sé cómo fue cuando tú llegaste por primera vez, o incluso nos sigue pasando cuando venimos a la iglesia, nosotros buscamos al Señor con nuestros propios objetivos y metas. Nosotros venimos a la iglesia y empezamos a seguir al Señor con un propósito, pero probablemente ese propósito no es el correcto. Y yo pensaba esto:
Las razones por las que tú vienes a la iglesia no son las razones por las que Cristo te trajo a ella. Las razones por las que tú vienes a la iglesia no son las razones por las que Cristo te trajo a sus pies. No son sus razones. Mira, tenemos que hacer un alto total, revisar nuestras verdaderas motivaciones. ¿Por qué estamos viniendo a la iglesia? ¿Por qué estamos buscando a Dios? Y te digo por qué lo tienes que buscar, porque si tú no encuentras el propósito, si tú no encuentras el por qué verdaderamente, para qué el Señor te trae aquí, solo vas a estar retrasando bendiciones. Vas a estar retrasando tu crecimiento espiritual. Tienes que luchar, pedirle al Señor que te muestre ese propósito. Y está claro en la Biblia. La Biblia nos lo dice. Y pues bueno, mira, con el Señor solamente tenemos dos caminos. Y yo te digo que se lo pidas al Señor, que Él te muestre su corazón, porque yo en algún momento yo hice esta pregunta. Yo veía constantemente mis errores, mis pecados. Y yo decía, bueno, Señor, muéstrame qué es lo que hay en mi corazón. Muéstramelo. ¿Y qué crees? Fue muy fiel en mostrármelo. Pero la verdad es que no me gustó lo que vi. No me gustó. Era como una sensación de asco hacia mi alma, hacia mi persona. Y yo decía, ¿verdaderamente siento esto? ¿Verdaderamente pienso esto de mi hermano, de mi hermana? ¿Verdaderamente pienso esto? Pero como te decía, con el Señor solamente tienes dos caminos. Una, o apapachar tu pecado, seguirlo apapachando. No pedirle al Señor que te lo muestre, atesorarlo, o decirle al Señor que lo arranque de tu alma, que te lo muestre, para entonces arrepentirte, entregárselo y empezar a crecer. Muy bien, vamos al segundo anuncio, está ahí en el capítulo 9, versículo 30 al 32. Ok, ¿por qué dice el versículo, empezando ahí, que caminaron por Galilea, pero él no quería que nadie supiese? El Señor a lo largo de su ministerio, si recuerda, siempre tomaba parte a sus discípulos, a sus cercanos. Siempre se tomaba un tiempo para compartir con ellos. Hoy estaba haciendo lo mismo. No quería que nadie lo supiese, para tomarse ese tiempo con los discípulos, con los cercanos a su corazón. Y bueno, y les dice la palabra que les empezó a decir nuevamente, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y volvía a repetir esto, que el anuncio que hizo también en la primera ocasión, resucitará al tercer día. El Señor quería que entendieran, que recordaran que había una promesa. Hay una promesa. Que cuando ellos lo vieran en la cruz, recordaran que al tercer día iba a resucitar y que iba a estar con ellos. Ese es nuestro Señor, que siempre nos está dando consuelo, siempre tiene una promesa para nosotros. Él quería que ellos lo tuvieran claro. Mas ellos no entendían la palabra, dice, y tenían miedo a preguntarles. Mira, yo a veces somos mucho de juzgar, ¿no? Yo en lo particular, juzgar las cosas. Y no sé si te ha pasado, pero a veces a lo mejor dices, bueno, ¿cómo es posible que estos apóstoles, estos discípulos, no supieran, no entendieran lo que el Señor les estaba diciendo? O sea, no lo puedo creer, ¿no? Pero si lo ves y si te pones a analizar a los discípulos, ellos venían caminando ya 3 años con Él. El Señor afirmaba que era Dios, y era cierto. El Señor afirmaba que venía a establecer su reino, y era cierto. Los discípulos veían que Él actuaba con poder, levantaba paralíticos, alimentaba a las personas, les daba de comer, resucitó a Lázaro al cuarto día. Entonces, ¿cómo entender que el Señor, siendo quien era, iba a ser entregado y muerto en una cruz? ¿Cómo entender las palabras que el mismo Señor estaba diciendo, que le azotarán? Simplemente no tenía lógica. Si lo pensamos, no tenía lógica. Pero es parte de esto que veíamos, ¿no? Creer y no creer. Y mira, estas palabras representaban locura para ellos. Como yo sé que muchas palabras hoy
de la Biblia, de la Escritura, también representan locura para ti. El camino al Señor no es fácil, no es fácil. Si tú comparas el camino del Señor, el Evangelio, su palabra, con la ideología de allá fuera del mundo, es totalmente opuesta. Es complicada. Por eso decía Pablo en su primer carta a los Corintios, primera de Corintios 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero es salvación, pero para los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Amén, hermanos. Para el mundo es locura, pero para nosotros es poder. Ahora recordemos algo bien importante. Los discípulos aún no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Bueno, ¿qué más tenían al Señor, no? A su lado. Pero bueno, nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros 24/7. Tenemos el recurso a la mano. Y mira, yo pensaba en esto. ¿Qué es lo que no les permitía a ellos ver esto? Hay un velo muy finito que tenemos en los ojos del alma, que nos permite ver y no ver. Eso se llama egocentrismo. Pecado, finalmente, que se llama estarte viendo a ti mismo solamente. Viendo tus proyectos de vida, viendo tus necesidades, viendo lo que tú quieres. Pensando que venimos a Cristo porque Él nos va a suplir. Pensando que venimos a Cristo porque Él me va a dar prosperidad económica. Pensando que venimos a Cristo, a la iglesia, porque se van a acabar mis problemas. Y sabes, ese es un falso evangelio. Ciertamente tu vida cambia. Ciertamente tu vida es mejor. Pero eso no quiere decir que no vas a tener problemas. La diferencia es que hoy tienes al Señor en tu corazón. Esa es la gran diferencia. Y mira, el Señor cuando los tomaba parte y les decía esto, el Señor les estaba gritando algo a sus oídos, como seguramente te lo está gritando a ti y a mí. El Señor les quería decir, esta vida no se trata de ustedes, esta vida se trata de mí, se trata de mi reino y de la vida eterna, donde obviamente todos nosotros, todos aquellos que lo recibieron, que lo recibimos, estamos incluidos. Nosotros estamos dentro del propósito. Mira, si nosotros no descartamos esta idea de pensar que el mundo gira alrededor de nosotros, nos empezamos a frustrar. Cuando venimos a la iglesia, ciertamente, de inicio, pues bueno, queremos encontrar esa parte, como decíamos, ser apapachados, que nos busquen, que nos digan, y está bien. En un principio tiene que ser así, pero llega el momento en que entonces tienes que empezar a actuar tú también. Tienes que empezar a involucrarte, porque si no, créeme que van a venir esos pensamientos, ay, el clásico, ¿no? El pastor no me habló. Pasé a su lado y ni siquiera no me peló, ¿no viste? Ah, a ti sí te saludó, a mí no, ¿no? Con la esposa. El hermano no hace en sus grupitos. No, es que tienen grupos selectos. No, son unos elitistas. No. Tenemos que integrarnos, tenemos que formar una comunidad, somos parte del templo de Cristo. Yo no puedo funcionar sin mi hermano Martín, no puedo funcionar sin Isra, nuestro pastor, sin José, sin mi hermano Guillermo, no puedo funcionar sin el cuerpo, todos somos importantes. Tenemos que buscar nuestro lugar dentro del cuerpo. Tenemos que motivarnos al amor y a las buenas obras. Mira, también de alguna forma, muchas veces vamos formando esas raíces de amargura. Venimos a la iglesia esperando que el Señor nos arregle nuestro asuntito. Aquello por lo que venimos a la iglesia, queremos que el Señor nos lo arregle. Y le damos chance, ¿no? ¿Por qué no? Pues 1 añito, 2 añitos, ¿no? Estoy caminando y todo, oye, Señor, pero pues no veo claro. Oye, pero es que yo estoy yendo y voy a la iglesia y todo, pero oye, no veo claro, o sea, ya te llevo tantos años y no se arregla mi asunto. El problema es que no se ha arreglado tu corazón. El Señor está buscando primeramente arreglar tu corazón, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo, que dice todo, vendrá por añadidura. Y mira, escucha esto.
Dios no nos va a dar lo que nosotros creemos que necesitamos. Dios nos va a dar lo que Él sabe que necesitamos. Te lo repito porque me gustó mucho este pensamiento en mi corazón. Dios no nos va a dar lo que nosotros creemos que necesitamos. Dios nos va a dar lo que Él sabe que necesitamos. Y eso es lo que tenemos que estar esperando. Vamos a regresar ahí al versículo 32. Y dice, pero ellos no entendían estas palabras y le tenían miedo de preguntar. Y yo decía, bueno, ¿por qué le tenían miedo de preguntar? Yo pensaba, dije, bueno, para que no les contestara como les contestó a Pedro, ¿no? Apártate de mí, Satanás. Y hacía un análisis, una introspectiva de mi vida. Decía, ¿cuántas veces el Señor no me dijo a mí, apártate de mí, Satanás? Porque estás impidiendo que yo haga la obra en ti. ¿No? ¿Nunca lo has pensado? ¿Cuántas veces tú has sido de piedra de tropiezo para ti mismo? ¿Cuántas veces tú solito te metes el pie y retrasas las bendiciones del Señor? ¿Retrasas eso que el Señor quiere hacer? ¿Cuántas veces no has sido de piedra de tropiezo? ¿Cuántas veces no me dijo a mí, apártate de mí, Satanás, porque no me dejas hacer la obra en tu hermano? Porque no me obedeces, no vas y disipulas, no haces lo que te mandé a hacer, no vas y predicas el evangelio. Apártate de mí, Satanás. ¿Cuántas veces no me dijo, apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo para la iglesia? ¡Wow! ¿Cuántas veces no nos lo habrá dicho? Seguramente ellos tenían miedo y por eso no les querían preguntar. Claro. Y bueno, vamos a avanzar. Entonces vamos ya al tercer anuncio. Ahí el capítulo 10, versículo 32 al 34. ¿Ok? Y leyendo, ya lo vemos leyendo, vamos a ir leyendo paso a paso. Dice, e iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba adelante. Esto me dejó pensando mucho. Y Jesús iba adelante. Y ahorita, cuando estaba la alabanza y decía, cuán grande es Dios, me estaba imaginando a los discípulos abajo. El Señor en este punto precisamente ya estaba por subir a Jerusalén. Ya estaba llegando ahí al valle del Jordán, estaba por subir cerca de Jericó y ya estaba subiendo hacia Jerusalén. Entonces me lo imaginaba como en un monte alto con un paso hacia adelante, porque dice que iba adelante. Los demás atrás y él iba adelante. Me lo imaginaba en esta alabanza, cuán grande es Dios. ¿Por qué dice la palabra que él iba adelante? Esto nos habla de determinación, de seguridad. Él sabía que iba, él tenía una misión y un propósito, porque él estaba obedeciendo la voluntad de su Padre. Él iba adelante, sin importar lo que le iba a acontecer, sin tener miedo. Iba camino a Jerusalén, camino a la cruz, camino a su muerte. Y mira, el Señor pudo igual evitarlo, porque el Señor lo decía hace rato Félix, ¿no? Que la tentación, y me gustó, la tentación no la libró porque fuera Dios, la libró Jesús, 100% hombre, pero ¿por qué lo libró? Nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios, pero yo pensaba, ¿por qué es que nos pasa esto? ¿Sabes? Porque carecemos de una meta, de un propósito. El Señor iba con un pie adelante porque tenía una meta y tenía un propósito. Lo tenía su mente fija en el cielo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nosotros, en nuestra vida como cristianos, no tenemos una meta, un propósito. Llegamos a Cristo creyendo que es por la salvación, nada más por lo que venimos y ya se acabó. Pero no es así. Tenemos que encontrar ese propósito y esa meta que está en la palabra de Dios. No hay que buscarle mucho. Lee Mateo 28, lee muchos de los versículos que están aquí. Tenemos una meta y un propósito. Y yo me preguntaba, fíjate, ¿cómo somos? Cuando vas a buscar un empleo y estás en la entrevista de trabajo, ¿qué es la pregunta clásica que te dicen? Oye, Juanito Pérez, ¿cómo te ves en la empresa en 5 años?
Y Juanito Pérez hasta se agarra la camisa, cruza el pie y dice, mira, pues yo me veo en la empresa llevándolo a las grandes ligas. Si yo me veo dándole a la empresa los mejores ganancias, veo subiendo los índices de ventas, yo me veo formando equipo, porque soy una persona de servicio. Yo ayudo, yo estoy en disposición siempre. ¿A poco no contestaríamos eso? Pero si yo te preguntaría, hermano, hermana, Juanito Pérez, Juanita Pérez, ¿cuál es tu plan y tu propósito para la iglesia? ¿Cómo te ves a 1 o 2 años? Ahí cambia la cosa. No tenemos una meta, no tenemos un propósito, no tenemos un plan. ¿Cómo vamos a ir adelante? Tenemos la vista en las cosas de abajo, pero no en las cosas del cielo. Creemos, pero no creemos. El grande problema de los hombres. Y a lo mejor podríamos empezar desde lo básico, ¿no? ¿Te estás discipulando? ¿Estás discipulando a alguien? Porque de nada nos sirve decir que tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años cristiano de cuna y no estamos discipulando a nadie. No estamos nosotros en una mentoría, en un discipulado. Entonces, ¿creemos en el Señor o le creemos al Señor? Fíjate, en Efesios 4:11, acompáñame ahí, Efesios capítulo 4, versículo 11. Voy a leer, dice, Pablo decía que el Señor, perdón, me fui a mi apunte, Efesios 4, 11. Fíjate, dice el Señor, hablando de la unidad del Espíritu en este capítulo, Pablo decía, dice, y él mismo, hablando de Dios, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, hay propósito en la salvación. Hay propósito. Y mira, y si con eso no te queda claro, vamos 2 capítulos atrás, Efesios 2, del 8 al 9. Ahí Pablo igual decía a los efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y fíjate lo que dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué nos creó Cristo Jesús después de que le aceptamos? Para buenas obras. Oye, pero ¿y cuáles son esas obras? Las que yo crea, las que, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a llevar tortas al IMSS y está padre, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Pues no, nada más llevarles tortas. Oye, pero ¿no les vas a predicar el evangelio, una palabrita? No, nada más les vamos a llevar tortas. Hay que tener compasión. ¿Esas son tus buenas obras? Por ahí decía un pastor, lo único que vas a hacer es mandar los panzones al infierno. ¿De qué te sirve llevarles tortas? Nada más. No, hay que llevar la palabra, el alimento, el pan de vida a Cristo, que es el que realmente transforma y cambia la vida, ¿no? Y dice que, ¿cuáles buenas obras? Dice, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas obras? La iglesia. Todas tienen que emerger de la iglesia. Y mira, a veces hemos sido muy criticados. Es que se sienten dueños de la gente. Es que esa iglesia dice que cree que nada se puede hacer si no es en la iglesia. No, pero, perdóname hermano, pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, dice que ya se reunían en casas para predicar la palabra. Así empezaron las iglesias.
Todo ministerio, toda buena obra tiene que salir de la iglesia, porque esa es la administración que el Señor está haciendo en estos tiempos. Este es el lugar, esta es la casa donde tienen que salir esas obras. Entonces, somos creados para buenas obras. Por eso cuando tú vienes a Cristo, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eres nueva criatura, ¿para qué? Para ir con determinación a cumplir el propósito que el Señor te dio. Para ir con ese paso adelante. Para mirar las cosas del cielo y no las de la tierra. Para dejar de creer y no creer. Muy bien. Y fíjate que ya me perdí. Y fíjate que cuando dice que ellos se asombraron y le seguían con miedo, yo decía, bueno, claro, ¿no? ¿Quién en su sano juicio terrenal, pues va a caminar directamente a su muerte, ¿no? Yo me imagino en mi tiempo de vago, de andar en la calle, que me hubieran dicho, oye, fíjate que en aquella esquina te están esperando. No, ¿cómo? Te están esperando y son varios. Te van a patear, te van a dar un gancho al hígado, te van a escupir, te van a torturar. ¿Qué hubiera dicho yo? ¿Tortura? ¿Golpe? Sí, voy. ¿Dónde hay que ir? No, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho? Pues me doy la vuelta por la otra cuadra, ¿no? O 3 cuadras, o no salgo de mi casa. Pero no, el Señor sabía dónde iba y Él puso su pie adelante. Él iba adelante, definición, determinación, en un propósito. Y fíjate, cuando el Señor, nuevamente aquí dice que el Señor los tomó aparte y les empezó a decir las cosas que iban de acontecer. Y aquí les da un poquito más de luz. Si te fijas en el 33, dice que sería entregado a los principales y sacerdotes, a los escribas, que le condenarían a muerte, le entregarían a los gentiles, pero en el 34 dice, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, le matarán, mas al tercer día resucitará. Siempre dando esa promesa, más al tercer día se resucitaré, no se preocupen, voy a resucitar, hay promesa. Pero bueno, da un poquito más de luz, pero realmente lo que estaba haciendo aquí estaba resumiendo una profecía que se había dado en Isaías 53, 700 años atrás. Acompáñame a Isaías 53. Les voy a leer desde el 52, 13. Dice, sufrimientos del siervo de Jehová. He aquí que mi siervo será prosperado para ser engrandecido y exaltado, y será puesto en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que de los hijos de los hombres. Así se asombrarán él muchas naciones, los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual nuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como quien escondimos el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto último es lo que me quebranta el corazón. Que aun cuando fue escupido, cuando fue golpeado, abofeteado, no abrió su boca. No abrió su boca, increíble. Cuando nosotros apenas si nos hacen algo en la iglesia, nos enojamos, nos enfurecemos y andamos vituperando el nombre de Cristo allá afuera. Ni siquiera una escupidita
nos aventaron, nada. Y salimos a la calle ofendidos. ¿Cuántas cosas hizo el Señor por nosotros? Increíble, hermanos, tenemos que voltear a vernos a nosotros y ver qué es lo que realmente estamos haciendo. Y bueno, fíjate, cuando el Señor, cuando dice que los apartó y dice que toma parte de sus discípulos, también había un grupo que se había quedado afuera. Es decir, siempre al Señor cuando empezó su ministerio, había varios grupos de personas que le seguían. Estaban, pues obviamente, los curiosos que le seguían por ver sus obras, por ver sus milagros, por ver lo que hacían. Estaban aquellos que solamente le seguían por obtener algo de él, alimento, sanidad o popularidad, ¿no? Había también los que solamente iban a juzgar, los que solamente iban a vituperar su nombre. Entonces al Señor lo seguía todo tipo de personas. Hoy en día la iglesia sigue siendo igual, tristemente, y aún los que nos congregamos, la pregunta sería, ¿por qué lo estás siguiendo tú? ¿Qué beneficio obtienes? ¿O qué estás esperando obtener? ¿Cuánto tiempo más le estás dando al Señor para que cumpla tus propósitos? ¿Cuánto tiene de chance? ¿Unos meses? ¿Un año? ¿Cuánto le estás dando para que se apure? ¿Cuánto? Mira, a mí algo que me llamó ya para terminar lo que es este pasaje, esta profecía que se había cumplido hace 700 años, el Señor ya estaba a punto de llevarla a cabo. Estaba a punto de cumplirla. ¿Y sabes por quién? Por ti y por mí. O sea, nosotros estamos dentro de sus planes. Pero a mí lo que me encanta es que dice, mas al tercer día resucitará. Cuando Él iba a resucitar, ¿qué se iba a cumplir ahí? El sello de terminación de la regeneración del hombre. Porque cuando Él resucitó para darnos vida eterna a ti y a mí. Con eso iba a ser el cumplimiento de la regeneración del hombre. Porque así como Él se levantó glorificado de la tumba, así nos vamos a levantar nosotros glorificados de la tumba. El Señor estaba cumpliendo su promesa. Y por eso se lo decía, en las 3 ocasiones se los dijo, mas al tercer día resucitaré. Y esa es la base de nuestra fe. Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios, versículo 15-14, decía, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Si eso no hubiera pasado, vano sería el reunirnos aquí. Pero vemos al Señor siempre animándonos, vemos al Señor siempre dándonos esperanza, a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de creer y no creer. El Señor siempre ha estado ahí, amándote, buscándote. Dice de la palabra que Él nos acercó con hilos de amor, con lazos de amor hacia Él. Y mira, para terminar, te quiero leer una reflexión que hice y que me habló mucho al corazón. El Señor tenía un propósito. El Señor tenía una determinación de cumplir su obra. En el tercer anuncio, Él estaba por dirigirse a la cruz, a Jerusalén, a ser muerto, escarnecido, golpeado, escupido, a morir por ti y por mí. Solamente por ti y por mí, ¿eh? No había otras cosas. Era por ti y por mí, por los pecadores. Y yo veía y analizaba, mientras el Señor se adelantaba, caminando con determinación a cumplir su propósito, mientras su mirada estaba puesta arriba, en las cosas de su Padre, sus discípulos y sus seguidores tenían miedo, estaban temerosos, acobardados. ¿Tú recuerdas cuando Él ascendió? Estaban escondidos. Bueno, el Señor les dijo que lo esperaran en el aposento alto, pero ellos estaban muertos de miedo. Aunque Él les dijo que resucitaría, ¿qué pasó? ¿Lo fueron a buscar al tercer día a la tumba? No. Ellos estaban tristes, cabizbajos, se les había olvidado lo que les había repetido 3 veces, lo que venía diciendo todo a lo largo de su ministerio. ¿Se les olvidó?
Mientras él caminaba con determinación, ellos estaban espantados, asustados, temerosos. Creían, pero no creían. ¿Qué hay de ti y de mí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos la pasamos solamente mirándonos los unos a los otros, a hacer club, a hacer amistades? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo la obra del ministerio? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos espantados, estamos temerosos. Y ¿sabes? Hoy en día, el mundo está temeroso. Y está temeroso por un virus. Está temeroso por un virus. Yo estuve también temeroso por un virus. Ese virus ha parado a la iglesia en muchos lados. La ha parado. Pero es lo que yo no entiendo. Digo, el mundo puede hacer lo que quiera, pero tú y yo, la iglesia, parados por un virus, cuando hace rato cantábamos, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, grande, omnipresente, omnisciente, Rey de reyes y Señor de señores, y lo decimos, ¿no? Pero ¿qué nos pasó en esta cuarentena? En vez de estar viendo a ese grande Dios que decimos con nuestra boca, nuestros ojos se empezaron a desviar y entonces algo apareció y algo empezó a caer y a bajar. Algo tan diminuto, tan pequeño, tan insignificante, tan microscópico como el coronavirus y apartó tu vista de Dios, de las cosas de arriba. Paró a la iglesia. Y mira, mi hermano, ¿sabes qué otra cosa robó también ese coronavirus a las personas? Les robó su fe y su convicción. Sí, su convicción. Su convicción en quién es Dios, cuál es el Dios que tú tienes. Y te digo por qué. Porque hoy el mundo, y tristemente la iglesia, y yo me incluyo, porque también tuve miedo, el mundo piensa y nosotros creemos que el virus tiene potestad de quitarle la vida a alguien. Y el virus no tiene la potestad de nada. Tú no tienes la potestad de quitarle la vida a una persona. No, oye, pero es que si voy y si lo toco y no vaya a ser, no se me vaya a morir. ¿Quién eres tú para quitarle la vida a una persona? No eres nadie. Y ¿sabes qué? No te lo digo yo, te lo dice la palabra. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 8 y 9, el Señor decía, Jehová mata y Jehová da la vida. Jehová hace descender al Seol y Jehová hace subir. Así que, mis hermanos, tú no tienes la potestad de quitarle la vida a nadie. El virus no tiene la potestad de quitarle la vida a nadie. La gente que se va a ir con el Señor, se va a ir porque el Señor así lo tenía dispuesto. Tenía el día y la hora. Y si no se muere del COVID, se va a morir en el baño resbalándose y pegándose en la cabeza. Adiós. Enfoquémonos. ¿Cuál es la fe que le estás mostrando a las personas? ¿Cuál es la fe? ¿Esa es la fe que le demuestras? ¿Ese es tu cuán grande es Dios? Cuán grande es Dios. Y mira, porque estuvimos así, en la cuarentena, viendo todo el tiempo, te digo, y me incluyo. Entonces, ahorita no evangelizar, no, espérate, no, ¿cómo? No, aquí estuvimos. Nos robó tantas cosas. Pero es tiempo de reactivarnos, hermanos. Y mírate, algo que a mí me hizo entenderlo, porque te digo, yo tenía miedo, a mi mamá le dio COVID también. Por la gracia de Dios está viva. Y fue con mi mamá precisamente porque ella es hipertensa, que claro que me dio miedo. Claro, pero ahí fue cuando el Señor, mira, me dio una cachetada y dijo, ¡hey, despierta! ¿El virus le va a quitar la vida a tu mamá? ¿Tu tía, quien fue que la contagió, le va a quitar la vida a tu mamá? Yo se la quito cuando yo quiera. El mundo allá afuera, ¿sabes qué dice? Toda la gente que ha muerto, ¿sabes por qué es? Por aquellas personas que no se cuidaron, por aquellas personas que anduvieron contagiando, por eso se murieron, por los inconscientes. No, se murieron porque el Señor así lo tenía previsto, porque Él tenía el día y la hora de creyentes y no creyentes. ¿Cuál es tu pensamiento acerca de esto, mi hermano, mi hermana, allá en Zoom? A mí te voy a poner un ejemplo que ya para terminar, porque espero que te quede claro, si es mi deseo que te quede claro. Porque lo que tú hables de esto, allá va a representar lo que es tu fe. Cuando yo pensé esto y fue cuando el Señor me abofeteó, imagínate a Juanito Pérez, el que decíamos.
Juanito Pérez, chambeador en la iglesia, anda de un lado para otro. ¿Puedo ocupar tu nombre, mi buen José? Ponerle una cara de alguien que anda chambeando por todos lados, buscando al Señor, compartiendo el Evangelio. Un día invito a José a la casa, lo invito a comer. Le digo, oye, José, los invito a ti, a Rosy. ¿Cómo ven? ¿Vienen? Sí, claro que sí, perfecto. Perdón, Rosy, te lo voy a quitar tantito, lo voy a mandar con el Señor. ¿No hay problema? Bueno, entonces le digo, José, ¿vienen? Sí, oye, no hay problema, pues nosotros hemos salido a trabajar y pues bueno, ahí nos cuidamos y todo, pero no hay problema, yo sí he salido. No, sí, no hay problema. Perfecto. Llega José, Rosy, comen, a los 3 días se van, caen en el hospital y lo mando con el Señor. Y entonces está ahí esperando, ¿no? Está ahí ya a punto de entrar a la puerta. ¿Te imaginas un Dios que llegara así, no? Sí, no, sí, te digo. ¿José? ¿José? ¿Qué haces aquí, José? No, señor, fíjate que lo que pasa es que pues el hermano Luis, el inconsciente del hermano Luis me invitó a su casa, comimos, pues me contagió, me morí y heme aquí. ¿Te imaginas un Dios? Espérate, no lo puedo creer, espérame. Pero José, tenía planes para ti, José. Yo te iba a mandar a conquistar todos los héroes, a compartir la palabra y más allá. ¿Qué? No, ¿qué has hecho, Luis? Echaste a perder mis planes, los planes que yo tenía para él. No, ese Luis, ahora que la vea, no se la va a acabar. ¿Ese es el Dios que tienes? ¿Ese es el Dios que tenemos? No, mis hermanos, aguas, ¿eh? No estoy diciendo que no utilicemos esto. Lo utilizamos. En la iglesia tenemos nuestro alcohol. Estamos con sana distancia, claro. Y cuídate, y no me estoy contradiciendo, cuídate, porque es una enfermedad que sí existe. Pero cuídate como si te fueras a cuidar de una gripe, de una tifoidea, de una varicela. Cuídate, porque te vas a enfermar y puede ser que sí te vaya mal. Pero aún en la enfermedad el Señor está en control. Aún en la enfermedad el Señor sabe hasta dónde va a llegar tu enfermedad. Mi madre es hipertensa, gracias a Dios estuvo en casa. Por otro lado, otro familiar, más joven, no hipertenso, llegó al hospital, lo entubaron 15 días, le dio un paro cardíaco, perdió a su bebé, la volvieron a entubar y al día de hoy está vivita y coleando. ¿Quién es el que da y quita la vida? ¿Quién es el que decide? El Señor. Él es el que decide, mis hermanos. Cuidémonos, pero no pensamos que nosotros tenemos la capacidad, la autoridad, la potestad de quitarle la vida a alguien. No la tenemos. Bendito Dios. Gracias, Señor, porque has hablado en nuestro corazón, porque me hablaste, me hiciste ver tu verdad, Señor. Perdón porque muchas veces perdemos nuestras convicciones sobre quién eres tú, Señor. Perdóname, Señor, porque soy débil en mi fe. Porque creo y no creo, Señor. Perdóname porque no tengo un propósito, una determinación, una meta a dónde ir, Señor. Perdona mi pecado, Padre, porque me he dejado influenciar por el mundo y he desviado mis ojos de tu grandeza, Señor, para ponerla en los miedos del mundo, en las cosas del hombre, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname. Yo te pido por mis hermanos aquí, Señor, que tú fortalezcas sus convicciones, que fortalezcas su vida espiritual, su crecimiento, Señor, que dejemos de vivir una religión y empecemos a vivir una relación verdaderamente buscándote a cada momento. Porque al final, Señor, dentro de tus planes, de tus propósitos, estamos nosotros incluidos. Nosotros somos el objeto de tu muerte, de tu resurrección, de tu sacrificio, de tu obra. Bendito eres, Padre Celestial, bendito eres por lo que nos has dado, Señor. A ti sea la honra y la gloria de todo, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias.